Hola Cecilia, vamos a ver ahora. A ver, ahora parece que mejor. Está. Disculpe, estoy llegando al aeropuerto para volver a Buenos Aires y cuando entra en zona de aeropuerto con los radares caen todas las comunicaciones. Bueno, lo que te preguntábamos, sí, no hay problema, vamos a intentarlo de nuevo. Lo que te preguntábamos es sobre cuál es el nivel de influencia que crees puede tener el triunfo de Lula en Brasil y si es trasladable a otras situaciones en otros países. Bueno, yo creo que definitivamente sí tiene muchísima influencia. El triunfo de Lula en Brasil impacta no solamente al Brasil, sino también a la Argentina, a toda la región y a todo el mundo. Brasil, por ser una potencia económica, tiene este impacto global también que afecta a las economías, pero sobre todo también una influencia política y un liderazgo natural, y que encarnado en la persona de Lula se duplica esa influencia, ¿no es cierto?, que no la tenía Bolsonaro, y que Bolsonaro en el momento también de relacionarse con los graves problemas globales ha estado relegado con una posición más a la defensiva, nacionalista y mirando hacia adentro. Así que se espera que Brasil recupere también ese posicionamiento, esa influencia internacional, y que para la Argentina, eso también va a tener muchísimo impacto positivo desde ya. Independientemente de las relaciones internacionales formales, concretas, económicas y demás, yo tengo la impresión que un triunfo de Bolsonaro hubiera tenido una gran repercusión, sobre todo en los sectores más duros de las derechas regionales y en especial en la Argentina, que eso sí hubiera desinhibido aún más a la ultraderecha argentina. Bueno, vos lo acabas de decir muy bien. Desinhibir a la derecha significa legitimar un discurso de odio, de contraste y de polarización que tiene desde ya implicancias muy negativas en términos también de la violencia social que eso suscita, y también inestabilidad económica, que por más que los datos macroeconómicos aquí en el Brasil están siendo buenos a nivel social y a nivel también de las capas más populares, sí que tiene un impacto en sus economías y se traduce también en una cierta inestabilidad y descontento social, ¿no es cierto? Incluso vos fijate que teniendo los números económicos que tiene Brasil hoy en día, Bolsonaro perdió. Quizás ese margen más auspicioso, más positivo de votos que se pensaba al inicio en las encuestas que no iba a tener, que lo tuvo fue por esta situación económica, pero eso no alcanza. No alcanza también porque genera también esta inestabilidad y este descontento social, que es un discurso y una metodología de las derechas continentales que se replican y que generan también esta violencia política inusitada. Vimos días antes de las elecciones como una diputada de Bolsonaro sale con una pistola a amedrentar a un votante del PT. Sí, o lo de Jefferson, ¿no? Tirándole también granadas a la policía. Exacto, cada vez se ve más, y me parece que legitimar ese discurso y dar lugar a que todo vale en una discusión política, por supuesto que no. Ya lo vimos también con la historia de nuestros países, no todo vale. Tenemos que volver a centrar un debate político que esté centrado también en las políticas, en el bienestar de la gente, en el bien común, y que pueda también brindarnos más prosperidad a nuestros países. Y eso desde ya, que no solamente implica acá en la elección de Brasil, sino que claramente tiene implicancias en los otros países y en las futuras elecciones. Cecilia Nicolini está hablando con nosotros, es asesora del presidente de la República. ¿Dónde está Cecilia ahora vos? Estoy justamente ahora en Guarulhos, a punto de tomar el avión de vuelta para Buenos Aires. Ah, estás en el aeropuerto ahí en San Pablo, así que viviste lo de anoche. Ahora, estas derechas, digo yo, y comentamos a veces acá, son muy particulares las nuevas derechas mundiales, porque si bien se cierran en algunos aspectos como los derechos individuales, cuestiones de género y un montón de libertades públicas, a la vez hacen negocios fenomenales cual neoliberales de los 90, ¿no? Pero es que tiene una estructura también de pensamiento ideológico en donde solamente se basan en los derechos individuales de las personas, en un liberalismo a ultranza que genera un egoísmo y un desapego y social, digamos, que más que nunca hoy, enfrentando los problemas globales que tenemos, es justamente todo lo contrario que tenemos que lograr. Creo que si algo descubrimos en la pandemia es que, como bien se repitió muchísimo, nadie se salva solo, y que se necesita también políticas que cohesionen y que ese entramado social nos permita una mayor prosperidad, no mayor libertad individual a costa también de un bienestar general y común. Me parece que se va segmentando cada vez más la sociedad, se va fragmentando
y no solamente son cuestiones puramente económicas o financieras, sino también tiene que ver con la violencia, la inestabilidad y la vida de la gente. Uno de los puntos, para cerrar, más negativos, digamos, de la gestión Bolsonaro ha sido cómo manejó la cuestión de la pandemia. La negación, hasta el último momento, en ningún momento terminó de admitir, ni siquiera de tratar de redimirse de los errores iniciales. Eso impactó, me parece, pese a que el resultado fue muy acotado, ¿no? Realmente la actitud que tomó Bolsonaro con la pandemia fue por lo menos desconcertante, fue una vergüenza. Digamos, la falta de responsabilidad y de empatía para con el pueblo brasileño, que fue uno de los que más sufrió en términos de muertes también en la región, en América Latina. Recordá además que él en algún momento cae enfermo, contagiado, y que por tener comorbilidad estuvo hospitalizado. Y al principio ninguneaba la pandemia, la ciencia, hablando de una gripecina, y eso redundó en que no se pusieron en marcha las políticas de salud y sociales para poder dar respuesta, para poder fortalecer el sistema de salud, tal y como lo hizo la Argentina, y luego en lo que fue la negociación de las vacunas. Yo recuerdo muy bien durante la gestión de los contratos y acceder a las vacunas, el llamado desesperado que yo recibía de gobernadores del norte de Brasil, gobernadores del PT o de otros partidos, digamos, que no estaban alineados con el gobierno nacional, para ver si ellos podían acceder también a contactos para poder comprar vacunas, porque el gobierno nacional no estaba enfrentando la situación y no estaba dándoles respuesta, y se sentían solos. Entonces, realmente esa falta de responsabilidad hacia estos problemas globales y de ningunear la ciencia, el impacto que tiene, lo vemos también con las cuestiones ambientales y de cambio climático. Sí, ni hablar. Se reitera el patrón, se reitera exactamente el mismo patrón en donde hay un descuido y un desapego total por estos bienes comunes y por estos ecosistemas, donde la Amazonia ha soportado estos últimos años una duplicación en tasas de deforestación nunca antes vistas, y que además a nivel global y a nivel regional nos preocupa muchísimo. Nosotros tenemos un impacto directo en términos económicos y productivos por la bajante histórica del río Paraná, sí, por supuesto. En parte también desde ya que tiene un impacto en la deforestación de la Amazonia, y en cómo se enfrenta también la lucha contra el cambio climático en un país que es un sumidero mundial y una reserva de la biosfera incomparable, ¿no? Cecilia, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? Gracias a ustedes y disculpen ahí los temas técnicos que tuvimos. Desde Guarulhos, desde el aeropuerto en San Pablo, Cecilia Nicolini, la asesora presidencial. Antes de ir a la presidencial,